Ok, muchachos, vamos a darle un pequeño repaso al multisim para que no haya dudas en las prácticas que vayamos a hacer. Recuerden que todas las prácticas las vamos a simular aquí. Entonces, vamos a empezar. Recuerden que lo primero que tienen que sacar es la fuente, y en este caso nos vamos a ir otra vez al primer icono, que es este que está aquí. Vamos a tomar la parte de Power Source, y como estamos hablando de corriente alterna, vamos a seleccionar AC Power y lo ponemos en nuestra área de trabajo. Una vez también selecciono la tierra física para que la simulación no vaya a tener errores. Ahora, acuérdense que dependiendo de las prácticas ustedes van a sacar diferentes elementos. Todos se van a encontrar aquí donde dice Place Basic. Yo le voy a dar un clic y aquí vamos a tener todos los elementos que nosotros quisiéramos ocupar. En este caso, para la práctica número 3 vamos a ocupar los inductores. Y lo único que hay que hacer es borrar este número que está aquí y poner el número que venga en la práctica. En este caso, punto 5 Henrys. Le doy OK. Lo selecciono. Voy a seleccionar otro que es 0.7 y lo selecciono. ¿Sale? Para este primer caso, muchachos, yo voy a construir un circuito serie con dos bobinas. Normalmente, muchachos, lo que ustedes tienen que hacer es, una vez que ya tienen armado el circuito, ¿cuál va a ser el voltaje que le tienen que poner a la fuente? Primero tendrían que previamente calcular el voltaje total de este circuito, y el voltaje total que les dé es el que van a poner aquí. Yo a lo mejor vamos a imaginar que mi voltaje total me dio de 450 volts. Entonces aquí es donde yo le tengo que poner ese voltaje total. En los circuitos serie, normalmente lo que se les va a pedir es que calculen el voltaje total y el voltaje de cada uno de los elementos. ¿Cómo vamos a hacer esto? Vamos a agarrar el multímetro, que es la primera opción que tenemos en nuestra barra de equipos del lado derecho, y lo vamos a colocar aquí. Entonces yo voy a colocar aquí. Acuérdense que para medir voltaje es en paralelo, esta conexión es en paralelo. Yo voy a conectar aquí y aquí. Si quiero medir voltaje total de la fuente, entonces pongo positivo y positivo y negativo con negativo. Doy doble clic. Recuerden, los multímetros para medir voltaje y que esté en paralelo va en V y símbolo de la onda senoidal. Voy en V y símbolo de la onda senoidal. Voy en V y símbolo de la onda senoidal. Ahora sí, al darle play con el triangulito amarillo, vamos a tener los voltajes. Ojo, tenemos 450, aproximadamente son 449. El del primera bobina es 187 volts y el de la segunda bobina es de 262 volts. Acuérdense, estos voltajes tienen que darles aproximadamente a los que calcularon. Lo único que tienen que hacer entonces, si son los mismos, es imprimir su pantalla, pegarla en un documento en Word y terminar la parte de sesión de las prácticas. ¿Vale? Entonces, esto es lo que hay que hacer con un circuito serie. Vamos a darle stop. Ahora vamos a poner un circuito, vamos a dejar el mismo circuito, pero ahora en paralelo. Entonces, en paralelo, muchachos, acuérdense, en paralelo, como el voltaje es constante, normalmente el voltaje se los van a dar como dato. Lo que hay que calcular es la corriente. Entonces, vamos a suponer que otra vez tengo dos resistencias y tengo ya mi fuente aquí seleccionada. ¿Qué es lo que voy a hacer? Selecciono estas dos, doy clic derecho y le pongo rotar para que esto se quede en paralelo. Ahora, fíjense, como aquí tenemos que medir corriente total y corriente en cada uno de ellos, el multímetro se tiene que conectar en serie. ¿Cómo se hace esta conexión en serie, muchachos? Yo voy a tener otra vez por cada brazo que tenga su paralelo, tienen que poner un multímetro y voy a poner uno para medir la corriente total. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Como se llama serie, yo voy a agarrar del inicio de la fuente al positivo del primer multímetro y del negativo del primer multímetro lo voy a llevar al inicio del último multímetro. Esto es más fácil así para que los multímetros que queden en medio de estos nada más hagan sus puentes. Entonces, del negativo conecto a L2 y L2 lo llevo hasta la fuente. Esta segunda resistencia lo único que hay que hacer son puentes. Un puente aquí
un puente aquí y aquí, ¿vale? Entonces ya tengo mi circuito paralelo para medir corriente. Normalmente en los circuitos paralelos lo que se les pide calcular es la corriente. ¿Por qué? Porque el voltaje es constante. Le voy a cambiar el valor a la fuente, le vamos a darle 1000 volts a esta fuente. Voy a abrir mis multímetros. El primero me va a medir la corriente total. Acuérdense, ahora voy a cambiar a amperes igual corriente alterna. Mi siguiente multímetro va a medir amperes de corriente alterna. Mi tercer multímetro va a medir amperes de corriente alterna, ¿vale? Y entonces ahora sí, le doy play a la simulación y me están dando todos los valores de corriente. ¿Qué quiere decir? Que este amperímetro me está dando una corriente total de 8.97, que tiene que ser igual a la corriente que ustedes calcularon. La corriente que circula por este brazo de la bobina de punto 5 es de 5.23 y la bobina que está aquí, que es la de punto 7, tiene que darles el valor en corriente, que en este caso es 3.74. ¿Cómo lo van a comprobar? Acuérdense, la suma de las corrientes tiene que darte la corriente total, ¿vale? Entonces, esto es un pequeño repaso, muchachos, de cómo utilizar el multisim. Espero que lo hayan entendido y espero sus comentarios.